Bueno, ahora vamos a empezar probablemente, en realidad, el tema más importante de la materia, que es complejidad computacional, que nos va a dar básicamente una base teórica que nos va a permitir justificar todo lo que hagamos de acá en adelante. O sea, con este tema empezamos hoy, lo vamos a ver un poquito hoy, un poquito la clase que viene, pero después no es que, listo, ya está, ya dimos el tema, sino que es un tema que nos va a acompañar de acá a que termine la materia. ¿Sí? O sea, arranca hoy y no termina. Es así, de simple. Porque esta va a ser nuestra justificación para todo, absolutamente para todo. Eh, Así que, para arrancar, primero, como un pequeño detalle, dentro de unos minutos seguramente va a aparecer un mensaje mío en Slack, que viene de Martín del pasado. Hay un video de debugging, ¿sí? Que armamos el cuatrimestre pasado, justamente para cómo usar los IDEs para poder debuguear de forma amena, ¿sí? Y no llenar de prints o alguna cosa por el estilo, sino debuguear como Diosito manda, básicamente, como Leo Messi manda. Así que véanlo, creo que les va, o sea, salvo que ya la tengan clara y ya sepan cómo funcionan estas cosas, les recomiendo verlo como para tener una herramienta más para ahorrarse muchas horas de laburo. Es mi recomendación, hagan como quieran. El cuatrimestre pasado no lo teníamos antes de empezar el cuatrimestre y justamente me tuve que poner a armarlo rápido porque nos dimos cuenta de que justamente era un problema. Que antes con C era muy difícil poder tenerlo. El video que teníamos para poder usar el debugger de C tomaba como 25 minutos y ahora es de 5. Así que bueno, esto se los dejamos. Acá tienen el link, si no está por aparecer en Slack. Y si no también, bueno, está en el canal. Así que bueno, volviendo. Si recuerdan, la clase pasada hubo un momento en el que hablamos de, bueno, ¿cuál algoritmo es mejor? Justo, o sea, mientras estaba haciendo el screenshot de esto, noté que me quedé yo también con la mano así como el monito, así que me gustó. Y justamente muchos dijeron, bueno, para mí es el iterativo, otros dijeron es el recursivo, no, para mí es el división y conquista, porque división y conquista parece re fachero. Y quedó como, bueno, ¿y cómo hay que hacer para saber cuál es la respuesta correcta? Bueno, hoy vamos a empezar a ver cómo hacer. No vamos a terminar hoy, vamos a terminar la clase que viene, o sea, la del lunes que viene. Pero hoy vamos a empezar a ver, bueno, cómo podemos hacer para determinar esto. Entonces, justamente el tema que queríamos decir es, bueno, ¿cuál es mejor? Y la pregunta, bueno, sería, ¿es mejor respecto a qué? Entonces vamos a ser más específicos, mejor respecto a tiempo. ¿Cuál ejecuta más rápido? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Esto les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo podemos hacer para medir el tiempo de lo que demora un algoritmo en ejecutar? Con un cronómetro. Bien, agarramos la calcu, el bicho este, ponemos ahí a ejecutar el cronómetro. Una otra, es una alternativa completamente válida. Con el Time Now que vimos ahí en las diapositivas, que cuando vimos Switch, algo así en la práctica, que poníamos imprimir el tiempo de ahora en un principio y imprimir por pantalla cuando termine el algoritmo. Ok, está bien. Tenemos programáticamente una forma de obtener el tiempo, medimos antes de ejecutarlo, después de ejecutarlo y hacemos la diferencia, ¿sí? Esa es otra forma. Esa sería una forma un poquito más efectiva que tomar con un cronómetro, porque el problema del cronómetro es que, primero, es poco preciso por la vista humana, la reacción y etcétera, y además por el problema de que muchos algoritmos no demoran ni un segundo, entonces no podríamos usar, o sea, no conviene que sea algo humano. Obviamente la idea es la misma, entendí que no viene por ahí la idea, pero bueno, también para que sepan, existe lo que se llama el comando time, ¿sí? Que yo, por ejemplo, hago time, mi programa, así, y directamente nos dice cuánto demora en ejecutar el programa. Profe, sorry, si Sí, estás escribiendo algo, no lo veo. está en el chat. Ah, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema con medir, o sea, tomar como tiempo literalmente una medida absoluta del tiempo?
se lo planteo yo a ustedes. Imagínense que quieren obtener un algoritmo que encuentre el máximo un arreglo. Ya les dije, es mi problema fetiche, así que vamos a seguir con ese ejemplo. Entonces, entramos a Google y nos ponemos a buscar algoritmo que obtiene el máximo. Lo escribimos en inglés incluso, para encontrarlo más rápido y en Stack Overflow, ¿sí? Ok, encontramos en Stack Overflow que alguien dice, no, sí, con este algoritmo me tarda 0,2 segundos. ¿Y con eso es bueno o es malo? Depende. Depende de qué. Capaz tiene una computadora con un tremendo procesador y hace que todo funcione más rápido. Sí, o tal vez tiene un procesador muy lento. O vemos y dice, escrito en el año 1998. O tal vez Otro eso fue lenguaje. medido con 10 elementos, o fue medido con 1.000.000 de elementos. Sí, como dice Lucas, depende de la cantidad de elementos. Si tardó eso con 10.000 elementos, está piola. No, mentira. Si te tardas 0,2 segundos un algoritmo que detecta, que obtiene el máximo para tan solo 10.000 elementos, es un algoritmo que probablemente sea extremadamente lento. ¿Sí? Pero ya ven, o sea, ni se pueden imaginar cuáles son los órdenes de magnitud de lo que tarda una computadora. En el 98, tal vez, en realidad, que un algoritmo tome 0,2 segundos para 10.000 elementos, tal vez era muy bueno, y tal vez ahora es pésimo, o tal vez antes también era malo. Entonces, qué información nos estaría faltando para poder, ¿sí? para justamente poder tener más información? ¿Más pruebas de otros algoritmos? Más pruebas de otros algoritmos, ¿no? O sea, supongamos que quiero ver nada más un algoritmo en particular. El poder cuantificar los datos de entrada. Ok, son números y ¿qué más necesitamos saber de los datos? Pero para saber si un algoritmo es más efectivo que otro, ¿no deberías comparar los dos tiempos de ejecución? No, pero no estoy comparando dos algoritmos. Estoy queriendo ver si un algoritmo en particular es bueno o malo, nada más. O sea, quiero entender el algoritmo, cómo funciona. Quiero entenderlo. O sea, una de las cosas que vamos a querer para medir tiempos para poder comparar. Pero no es lo único para lo que queremos saber. Quiero saber más o menos cómo se comporta. Y yo te digo, tarda 0,2 segundos en una computadora del año de 1998. O sea, mínimo 1998, porque la respuesta en Stack Overflow fue escrita en 1998. Fue el tercer post de Stack Overflow. Una cosa así. ¿Qué cosas cuál es el problema acá? Primero, la evolución del hardware no nos permite tener nada. Por ejemplo, nos estaría faltando la cantidad de elementos con los que se probó. Se debería haber probado con una gama importante de elementos para poder entender más o menos la tendencia, por decirlo de una manera. Si el problema tiene más de una variable, necesitas hacer una elaboración mucho más. Acá, por ahora, vamos a trabajar con una sola, que es solamente la cantidad de elementos. Ok, buenísimo. Por otro lado, bueno, dame cuál es tu hardware, así puedo más o menos cuantificarlo. Pero imagínense que me dicen, es una Pentium 4, procesador i1, o no sé, estoy tirando cosas así, con 4 megas de RAM. Y bueno, no sé qué crees que te diga con esto. Me estás dando un montón de datos, un montón de bla, bla, y cómo sé que esto implica que el algoritmo es bueno o no. ¿Sí? O sea, ¿se entiende a dónde estoy yendo con esto? O sea, el problema de haberme tomado que 0,2 segundos, o sea, una unidad absoluta, esa es mi información. Si se le agrego más información para sustentarla, por ejemplo, no sé, el procesador, lo probé un día de verano con 25 grados y qué sé yo, porque vieron que las computadoras se pueden ver afectadas por la temperatura, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. O sea, imagínense que sea toda esa información, es un montón de información, nada más para poder entender cómo un algoritmo que obtiene el máximo funciona. Obtener el máximo, no estoy diciendo algo demasiado elaborado. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde estoy yendo? Yo no estoy viendo ninguna... Sí, sí. Hola. Por favor, dígame, porque si no, no sé para dónde voy a tirar. Veo un par de sís. Ok. Bueno,
Entonces, tenemos un problema que es, ok, quiero medir el tiempo, pero al mismo tiempo el tiempo como medida absoluta no me termina de servir porque necesitaría venir acompañado de demasiada información que además de eso, porque imagínense comparar, ahí que estaban diciendo comparar, ok, supongamos que quiero comparar el post del algoritmo que está en el post de 1998 con uno que está de 2006, con la mejor computadora del mercado, por no sé, cualquier cosa, de 2006, y el que hizo el algoritmo de 2006 le da 0,01 segundo. ¿Es mejor el algoritmo ese o es mejor el otro? Como algoritmo. Por otro lado, eso significa que si yo escribo un algoritmo en papel, no puedo saber cuán bien o cuán mal funciona. O sea, tengo que ir, escribirlo, codearlo y medirlo para saber cómo funciona. O sea, en tiempo me refiero. Cual genera un problema. Imagínense que es un algoritmo muy, muy, muy complejo. O sea, no son 10 líneas de código, sino que tengo que andar usando funciones auxiliares, qué sé yo, para después darme cuenta que al final el algoritmo era muy malo. Entonces, eso también no está bueno. Imagínense ponérmelo a codear. Una cosa es, bueno, escribo más o menos la idea. Bueno, escribí más o menos la idea, ahora lo tengo que codear, ahora lo mío, era malísimo. ¿Sí? Entonces, tiene demasiados problemas en la medida absoluta. No va bien en el tiempo, no evoluciona bien en el tiempo, menos con los tiempos que maneja la informática. O sea, no evoluciona bien. ¿Sí? Entonces, vamos a usar otras cosas. ¿Sí? O sea, en realidad lo que podemos... A veces, en distintos cuatrimestres, a veces dicen, bueno, sumamos la cantidad de operaciones que hay, o sea, literalmente las sumamos. Sumamos la cantidad de código máquina, ¿sí? O sea, cuando lo pasamos a assembler, bueno, lo pasamos ahí, ¿sí? Y al final del día, el problema está en que haga una cosa, haga la otra. Mida el tiempo, mida en cantidad de operaciones que se ejecutan, donde las operaciones en código máquina difieren dependiendo del procesador en el que se compila. Pero bueno, sacando ese detalle, el problema acá está en cómo transmitimos los resultados de tal manera que otras personas me entiendan, sin tener que dar, o sea, yo debería poder decir en una sola frase, ¿sí? Caracterizar mi algoritmo y que el resto de la gente me entienda y no tengamos que hacer toda una exposición de 20 diapositivas para explicar cómo funciona el algoritmo máximo, que lo que hace es iterar sobre una regla, ¿sí? Para entender cuánto tarda, ¿sí? La computación iría demasiado lenta en el desarrollo si hiciéramos eso. Entonces, la pregunta en realidad es ¿por qué queremos medir el tiempo? ¿Sí? O sea, por un lado nos interesa comparar dos algoritmos y determinar cuál es mejor. Y del otro lado nos interesa también poder o bien comparar o por lo menos tener una noción, primero, de cómo funciona un algoritmo en sí, pero también cómo funcionan distintos algoritmos que trabajan sobre el mismo dominio. Por ejemplo, yo quiero poder saber y poder relacionar lo que cuesta ordenar un arreglo o lo que cuesta obtener el máximo de un arreglo. ¿Cuál creen que funciona más rápido? ¿Obtener el máximo de un arreglo o ordenarlo? Obtener el Depende. máximo. O sea, hubo gente que dijo obtener el máximo, otro ordenar y otro depende. ¿De qué depende? Y del arreglo. Si el arreglo ya está ordenado, va a costar menos. Supongamos que no tenés esa información. Ah, Pues ahí, obviamente, si ya está ordenado, decir ordénamelo no tiene ningún sentido. O sea, supongamos que no pasa eso. Sí, acá dicen el máximo, ¿sí? Obtener el máximo. Ok, compramos. Más o menos alguien podría decir, Martín, a ver, el algoritmo de selección va obteniendo máximo un montón de veces. O sea, de alguna manera u otra, no, evidentemente debería demorar más. Bueno, hay algoritmos que todavía funcionan mejor que selección, entonces no es tan simple la cosa, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos cuantificar eso. Efectivamente, obtener el máximo es un problema que demora menos que ordenar un arreglo. Incluso, fíjense que yo podría en realidad resolver el problema al revés. Primero ordeno y después el máximo ya sé que está al final. Entonces, evidentemente, no... ¿sí? Y hacer ese tipo de cosas tiene un nombre técnico que no se ve en esta materia, se ve en la materia que sigue. Que repito, la materia que sigue no es algoritmos 3, es teoría de algoritmos. Y entonces, acá no va a depender mucho de la implementación. Ordenar necesariamente va a ser una tarea más lenta, salvo que con cosas que vamos a ver más adelante, pero nunca va a ser más rápido que obtener el máximo, eso seguro.
Bueno, justo, acá ordenar me cuesta más que buscar un elemento también. Buscar un elemento en un arreglo también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es usar cotas, ¿sí? Cotas, o sea, vamos a usar literalmente las cotas, las que ven en análisis, o sea, como acotar superior, inferior, mente, etcétera, ¿sí? Hay una cosa que se llama notación o notación big O, o notación O grande, o sea, todas esas son correctas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es esta notación O. Entonces, supónganse que yo tengo un algoritmo. No sé, voy por la calle y me encuentro con un algoritmo, ¿sí? El algoritmo demora un tiempo en función del tamaño de la entrada, ¿sí? Porque al final de cuentas, fijémonos que los algoritmos cuánto demoran dependen del tamaño de los datos con los que trabaja, esencialmente, ¿sí? Supongamos que vamos a decir para el caso de ordenar un arreglo o de buscar el máximo, que estamos trabajando con arreglos de tamaño n, ¿sí? Entonces, viene un algoritmo que sea, no sé, buscar el máximo en arreglo. Y yo lo que voy a hacer es caracterizar al tiempo que demora este algoritmo con una función llamada TDN, T de tiempo, EDN, ¿sí? N por N siendo el tamaño de la entrada. ¿Sí? Entonces vamos a poner estas definiciones. Yo voy a decir que TDN, esta función que define el tiempo que demora un algoritmo, o sea, el algoritmo este en el que estoy viendo ahora particular, es O grande, ¿sí? Está O haciendo cositas así, de FDN, donde FDN es una función, ¿sí? Si existen dos constantes positivas, C y N0, o sea, un N0 inicial, tales que TDN está acotado superiormente por C por FDN para todo N a partir de este N0. ¿Sí? Después tenemos TDN es omega de FDN, si existen dos constantes positivas, etcétera, pero que ahora la función la acota inferiormente. ¿Sí? Porque esta función es siempre mayor o igual que esta. Y después decimos que TDN es tita de FDN si TDN, o sea, el tiempo, en función del tamaño de la entrada, está acotado superior e inferiormente. O sea, por teorema de sándwich es eso. ¿Sí? Yo me imagino que ustedes en estos momentos están un poquito así. ¿Sí? Es como, che, devolveme a los ifs, quiero volver a un for, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con informática? A mí dame teclas que las tengo que picar así. Eso es programar. No, programar por mala suerte no es solamente eso. Tenemos que saber cuánto demora. Ahora vamos a limpiar un poquito. O sea, ahora les di la definición completamente formal. Ahora se los digo en argentino. ¿Sí? Entonces, por ahora nos olvidamos un poquito de estas dos. La más importante es esta acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto? Básicamente, que a mi tiempo yo lo puedo acotar superiormente a partir de un determinado punto, porque a nosotros no nos interesa cuando n es muy chiquitito. ¿Qué pasa? Cuando n vale 5 no me importa nada. Como nada puede tardar demasiado con 5 elementos. Pero a medida que n se va haciendo grande, ok, ¿cuál es la tendencia? ¿Sí? Esta cosa se parece como una función lineal, o sea, el tiempo. A medida que voy aumentando la cantidad de elementos que tengo en mi problema. Esto se parece a una función lineal, se parece a una función cuadrática, no sé, o se parece a una función constante, o sea, no importa cuál es el tamaño de mi problema, siempre tarda lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué dice esto? Esta parte lo que dice es, a partir de un n0, ok, esto se empieza a comportar lineal. No importa mucho lo que pasa al principio, eso no nos importa, ¿sí? Olvidémonos. Eso es lo que está diciendo esta parte de acá. Esta parte de acá está diciendo, no te fijes si es lineal, por ejemplo, no sé, si la acota la función n, o sea, supongamos i igual a n, ¿sí? Y es la recta. Si yo multiplico esta recta por cualquier cosa y en algún momento siempre la supera, bueno, listo, significa que tiene un comportamiento lineal. Esto lo que quiere decir es, si yo les digo, por ejemplo, 5n, 8n, 50n, todo eso es una función lineal, ¿sí? Entonces, eso lo que está diciendo es que la función 50n es O de n. N porque n es la función lineal, ¿sí? Porque yo puedo ir y multiplicar por todo eso, ¿sí? Es eso lo que estoy queriendo ver, básicamente. Vamos a empezar a ver varios ejemplos tranquis, ¿sí?
Pero eso es lo que voy a querer ver con esta técnica. Y vamos a ver cómo vamos a llegar a que esto nos sirva de algo, porque por ahora parece que puse un montón de cosas que no sirven para nada, más que para hacer más difícil la materia. Entonces, primero, las operaciones básicas, como pueden ser asignar, declarar una variable, sumar, restar, multiplicar, acceder a una posición de un arreglo, ¿sí? Hacer un if, ¿sí? Salvo que haga if una función, pero supongamos que hago if numerito 1 es menor que... O sea, las comparaciones, todo eso, devolver un valor, llamar a una función, todas esas cosas son tiempo constante. ¿Qué quiere decir que sean de tiempo constante? Significa que no importa el tamaño de mi entrada, la función siempre, ese pedazo de código siempre demora lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un return de un 50 o un return de un 3, no importa cuál es el valor con lo que estoy devolviendo, siempre demora lo mismo. ¿Sí? A eso lo llamamos O de 1. 1 porque 1 es una función constante, o sea, es una función que constantemente vale 1. Si alguien me dice, bueno, Martín, pero podría ser 50, no importa. 50 es constante también, así que la caracterizamos de la misma forma. Las constantes no nos importan mucho. O sea, constante me refiero a las constantes que suman, si es 50 por, eso no nos importa. Y se va a ir viendo a medida que vaya llegando con más ejemplos. ¿Esta parte me la entendieron hasta acá? O sea, esta línea de acá. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ok, bien, vamos uno por uno. Después, las constantes multiplicando las podemos descartar por lo que dije antes, porque siempre puedo decir que esa constante multiplicando es la C que apareció antes. Ok, listo. Después, al sumar dos complejidades nos quedamos siempre con la mayor. Volvemos a mi ejemplo de las funciones lineales. Si yo les digo 50, vamos a ir al dominio del secundario. Si yo les digo 50x o 50 más 3, esa función es lineal. No importa si el más 3 lo que me hace es correrme un poquito, pero no quita que la función está acotada. Si yo les digo, ok, te la acoto con 100 por n a partir de un determinado x, sí, es cierto. O sea, yo te pongo un 100 por n y ya está, te la acoté. Bueno, pero al principio no me importa al principio. ¿Sí? Con 3 elementos no me importa. ¿Sí? Entonces yo pongo 100 por n, por decir un número, no sé, pone 1.000.000 y es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en cambio, si yo de repente les digo n más n cuadrado, ahí dejó de ser lineal. El comportamiento de esto es cuadrático. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro también lo podemos ver como, a ver, tengo n y n cuadrado. ¿Sí? Si yo empiezo a aumentar el tamaño de n, o sea, supongo, empiezo con 1, con 10, con 100, con 100.000, etc. Empiezo a aumentar. El 1000, la parte lineal, ¿le importa? O sea, ¿importa al lado del n cuadrado? O sea, si yo tengo n más n cuadrado, ¿importa el n? Seamos honestos, ¿importa? No. No, o sea, no suma mucho. Es como, no sé, a ver, o sea, llega un momento cuando el otro término es tan grande, no sé, supongamos que sumamos las calidades de los futbolistas. Y yo no sumo un carajo, pero pongamos a alguien de ustedes que juegue muy bien al fútbol. Lo ponemos al lado de Messi. ¿Se va a destacar? No se va a destacar una mierda. Es así de simple. Acá es más o menos la misma idea. Tengo n y n cuadrado. El n, Tomás, déjatelo. ¿Qué es lo que logramos con esto? Al sacar esas constantes que están sumando, o el n cuadrado más n, sacar todo eso, sacarlo todo, nos queda todo mucho más simple. Yo les puedo decir, este algoritmo se comporta de forma lineal, cuadrática, o de n cuadrado, o de n. Eso es lo que decimos. ¿Sí? Con eso ya se entiende, o sea, se empieza a entender, ok, es el comportamiento que tiene este algoritmo. Y no me tengo, bueno, porque este algoritmo es O de n cuadrado más n menos 3, no, y este otro es O de n más 50, y es como, acá que saco el abaco y me pongo no es necesario hacer tanta, es muy directo. Ese es el objetivo que logramos con esto. Alguien me va a decir, bueno, Martín, pero si yo te hago las cuentitas, si uno me da 3n y el otro me da 2n, el de 3n es peor. Sí, pero no vamos a eso. Ya voy a ir a un ejemplo de la vida real de a dónde apunta esto que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a tener en cuenta es los parámetros de entrada que nos van a definir también cuántas operaciones nos van a ejecutar. Por ejemplo, el límite de un for. ¿Sí? Dependiendo de cuándo es el límite de un for, esto va a ejecutar un montón de veces. Para que ya ir mencionando algunas palabras que van a ir apareciendo, por ejemplo, tenemos constante, que mencioné antes, que es O de 1. Logarítmico, que es O de log n. Lineal, que es O de n.
lineal logarítmico, O de n log n, cuadrático, que es O de n cuadrado. Salvo algún caso muy extraño, en algoritmos 2 vivimos en este mundo. ¿Sí? Acá es donde vivimos en algoritmos 2. Para ver cosas más de este estilo, hay otras materias. Puede ser que nos encontremos con algo como esto, eventualmente, pero va a ser la excepción. ¿Sí? O tal vez lo tengamos que mencionar como, che, esto tarda un montón. Por ejemplo, no me quiero meter en detalles, pero el algoritmo recursivo simple que pueden haber visto para calcular la secuencia de Fibonacci es exponencial, demora exponencial. ¿Sí? No me quiero meter demasiado en por qué pasa esto, pero eso es lo que sucede. ¿Sí? No creo que lleguemos a ver nada cúbico, salvo que de alguna manera se nos presente, che, implementemos esto, bueno, lo implementamos y lo analizamos y es, che, esto es cúbico. Y le puedo asegurar que nada cúbico va a estar bueno en la materia. ¿Sí? Todo, a ver, ¿cuál es una complejidad buena y una que es mala? Depende del problema. ¿Sí? O sacando constante. Constante siempre es bueno. Pero después el resto depende del problema. Pero les puedo asegurar que por lo menos de acá para abajo, dados los problemas de algoritmos 2 o algoritmos Francia, esto es raro que nos metamos en este plano. Entonces, ¿cómo es que comparamos los resultados? Si un algoritmo es lineal y otro es cuadrático, lineal es mejor. Fin. O sea, es muy simple la cuestión. No, pero mi algoritmo cuadrático, en realidad, cuando hay dos elementos, anda re bien. ¿Qué me importa con dos elementos? Con dos elementos me pongo a mano a hacer las cosas. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es calcular complejidades. Vamos a ver, opción A tarda tanto, opción B tarda tanto. Listo, bueno, no hay mucha más vuelta. O sea, uno mejor que el otro, ya está. ¿Sí? Eso por un lado. Y esto obviamente solamente nos importa para n creciente. Para números pequeños no nos ponemos. Les puedo dar un ejemplo. Sin ponerme demasiado tecnicista por ahora, cuánto demora un algoritmo y otro. Una vez que estaba rindiendo un final, yo, de una materia, taller de programación 1, que en el momento yo tenía que programar un ordenamiento. No podía usar un ordenamiento que estuviera ya en el lenguaje, tenía que sí o sí hacérmelo yo de cero. A ver, ya vimos que Merge-Sort es un algoritmo que funciona, punto número 1, y les puedo decir, funciona bien. Pero me tenía que poner a coder Merge-Sort, y había algunas cosas que estaban un poquito flojos de papeles en mi cabeza. Ese fue mi primer cuatrimestre como ayudante, incluso fue como, no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y al lado yo tenía selección, brillándome. O sea, ya les voy diciendo, selección es peor que Merge-Sort. Y lo vamos a ver con números, así con esta técnica que estamos viendo, pero ya les adelanto, selección es peor que Merge-Sort. Pero bueno, tenía que ordenar 20 elementos como mucho. Y con 20 elementos que me voy a andar preocupando por si, esto en vez de tomar 0,001 tomó 0,002. O sea, yo quiero escribir rápido al final y estar seguro de que no me equivoqué cuando estoy haciendo la inserción ordenada. Así que, obviamente, no estoy diciendo que si voy a hacerme un programa que tiene que estar en producción y tiene que estar ordenando elementos y bla, 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 y tiene que ordenar un montón. No, ahí obviamente hacemos Merge-Sort o Quicksort. Pero bueno, hay situaciones donde la practicidad vale. Y ahí tal vez, como digo, para números pequeños no me importa. Si me hubiesen venido con, mira, vas a tener que ordenar 100.000 elementos, ni lo pienso, voy a Merge-Sort. Porque si no, voy a estar mirando la compu, o sea, voy a haber terminado de escribir el final, voy a estar 3 horas nada más o sea, se me va a acabar el tiempo del final, nada más viendo cómo ejecuta selección, básicamente. Sí, eso vamos a ver bien por qué pasa. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué piensan? Yo les digo que tenemos O de raíz de n y O de log n. ¿Cuál es mejor? Porque n versus n cuadrado es obvio cuál es más chico. Es como línea versus cuadrático, no hay mucha más vuelta. Ahora, entre el logaritmo y una raíz, ¿qué decimos? Ahí Lorenzo se jugó y dijo log n. Marco se jugó y dijo log n. Quiero más gente jugándosela. Acá no hay problema, o sea, tírense a la pileta, elijan uno de los dos. Pueden decir incluso son lo mismo. ¿Cómo? Vamos a elegir lo N. Elijan. Sí, está todo bien, No, pueden estar equivocados, Ojo, no quieren algunos jugársela por raíz de n.
Bueno, ¿cuál es el punto acá? En general va a ser obvia cuál es la respuesta. Incluso tal vez para alguno de ustedes que dijo log n, la respuesta es obvia que es log n. La respuesta sí es log n. Ahora, cuando no estamos seguros, podemos ir y plantear directamente la forma de saber si una función, una forma de comparar funciones, a ver cuál acota a la otra. Que esto no es sacado de esto de algoritmia, sino que es de matemáticas, sino que planteamos el límite, ¿sí? Vamos a plantear el límite de raíz de n dividido log n. Si esto, tendiendo al infinito, si esto es igual a infinito, significa que esta función es más grande que esta, ¿sí? Porque directamente ese es el punto. Si esto tiende a 0, significa que esta función es más grande que esta. Y si esto tiende a una constante, significa que las dos son equivalentes o equivalentes, estarían diferenciadas por esa constante. El tema es que la realidad es que, como acá en notación O no nos importan las constantes, serían equivalentes. Es lógico que acá no vaya a pasar. Entonces, acá simplemente aplicamos L'Hopital, porque es infinito sobre infinito. Hacemos 1 sobre raíz de n, 1 sobre n. Esto lo despejamos un poquito. Nos queda límite de n tendiendo a infinito de raíz de n, y esto es igual a infinito. ¿Sí? Lo cual significa que raíz de n es más grande que el logaritmo de n. Eso significa que O log n es mejor que raíz de n. ¿Sí? Y esto va a pasar con cualquier polinomio. O sea, con n elevado a cualquier cosa positiva, siempre va a ser peor que logaritmo de n. O sea, se puede ver por la derivada, básicamente. ¿Por qué hice esto de acá? La respuesta rápida es para mostrarles que me acuerdo de lo que es L'Hopital. Ahora, hablando en términos prácticos, en realidad esto no lo van a usar nunca ustedes. Yo les estoy mostrando para un caso que si llega a aparecer una raíz, o sea, logaritmos van a aparecer, pero si llega a aparecer una raíz que sepan ubicarlo. Ok, logaritmo, viene el logaritmo, la raíz, después viene n, ¿sí? Esto siempre se puede aplicar, o sea, aplicar el límite siempre lo podemos hacer, ¿sí? Y acá también se ve esto que digo de que las constantes no importan. Si recuerdan, si hacen un poquito de memoria en el secundario, en algún momento ya de los últimos años de secundario, ustedes les hicieron plantear límites y ese tipo de cosas para ver que un polinomio es más grande que el otro, ¿sí? No sé a ustedes, a mí me parece una actividad bastante pelotuda ver cómo me decían, no, porque tenés que ver que n cubo dividido n cuadrado, eso tiende a infinito. Es como es obvio, tenés un cubo arriba y un cuadrado abajo, ¿sí? Bueno, pero esencialmente esa es la idea de la complejidad, donde justamente yo planteo, ¿cuál de todos es más grande? Planteo el límite y esto tiende a infinito. Acá no nos vamos a hacer planteando límites para cosas que ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Sí? No vamos a perder ese tiempo. O sea, n cubo es más grande que n cuadrado, no hay mucha más vuelta. Y ahí también se ve por qué las cosas que suman no importan. ¿Sí? Si yo tengo n cubo más n cuadrado más 5n, etc., si recuerdan de vuelta de esas clases, ustedes le decían, bueno, tomá factor común del n más grande, ¿sí? O del coeficiente principal más chico entre el numerador y el denominador, cualquier cosa, sacaban un factor común, ¿sí? Y entonces justamente los términos, yo si saco factor n cubo, los términos n cuadrado, etcétera, todos tienden a 0, no nos importan. ¿Sí? De vuelta es todo lo mismo. Estoy tratando de reforzar la conclusión de por qué cuando sumamos cosas no nos importan, nos quedamos siempre con el coeficiente principal, las constantes no nos importan, ¿sí? O sea, me refiero a constantes multiplicando, todo ese tipo de cosas. No nos importan, ¿sí? Estoy tratando de vuelta, reforzar esto porque sé que a veces no es como, bueno, pero pará, la constante viene a un lado. Sí, pero la constante es dificilísima de calcular, es muy difícil definir realmente cuánto vale y no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces, vamos a un primer ejemplo para empezar a hacer algo. Supónganse que tengo este algoritmo, ¿sí? Escrito en Go, que lo que hace es, recibe un arreglo, ¿sí? Un arreglo entero, y lo que hace es sumar todos los elementos, y devuelve la suma de todos los elementos, ¿sí? Entonces, primero, acá tenemos la creación de una variable y la asignación. Todas esas dos cosas pueden ser o de 1 o de 2, si quieren contar esas dos cosas por separado, ¿sí? Esta parte de acá adentro también es o de 1, pero fíjense que hay varias cosas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Accedo a una posición de un arreglo, o de 1. Me meto adentro para leerlo, otro de 1. A la variable suma, leo lo que está escrito para poder sumarle,
otro de 1. A ese valor le sumo lo que había acá, que me lo guardé en otro lado, ¿sí? Otro de 1. Y eso lo asigno, ¿sí? Para que vean que me puedo meter muy, muy adentro y me puedo poner a hilar aún más fino con esas cosas que dije. Lo importante es, acá lo que estoy haciendo es acceder a un arreglo, a la posición de un arreglo, leer y sumárselo a una variable. Todas esas cosas son constantes. Fíjense, esto no, ¿qué significa que sea constante? Que no depende del tamaño. Acá no importa si el arreglo tiene 100.000 elementos. Acceder a una sola posición es constante, porque yo sé a dónde tengo que ir a leer, ¿sí? Entonces, voy a leer ahí, leo el entero, sumo, ya está, se terminó. Eso es todo tiempo constante. Y devolver la suma también es tiempo constante. Me quedó mal alineado acá, perdón. Ahora, esto de acá, toda esta parte, fíjense que acá tengo otra operación constante, acá tengo otra, pero lo importante es que esta, y esta es una comparación, todo esto constante, pero lo que importa es que esto se va a ejecutar n veces, n siendo el largo de este arreglo, porque el for hace eso. El for, porque acá estoy haciendo esto acá, ¿sí? Entonces, acá estoy haciendo O de 1, por este acá, más n veces O de 1, más O de 1 otra vez por esta parte de acá. Todo esto, el n lo podemos meter acá adentro. O sea, hacer n veces algo de tiempo constante es hacer algo de tiempo lineal, básicamente. Todo esto entonces es de tiempo lineal. ¿Les cierra si les digo que este algoritmo tiene un comportamiento lineal? Es decir, a medida que yo voy aumentando la cantidad de elementos que esto tiene, aumenta linealmente el tiempo que consume. Más allá de si aumenta 3n, 4n, no importa, ustedes me creen, o sea, ven este algoritmo y me creen, esto demora un tiempo lineal en función de la cantidad de elementos que tiene. O sea, si les digo cuadrático, obviamente va a aumentar, pero lo que importa es que esto aumente de forma lineal. ¿Sí? Entonces, espero que más o menos convencerlos que con esto. Porque por ahora estamos viendo cosas simples. Entonces, otro ejemplo. Supongamos que ahora, en vez de sumar todos los elementos de un arreglo, sumo los primeros 10 elementos de un arreglo. O sea, fíjense que acá puse las mismas condiciones, pero lo que le agregué fue esto. Que solamente veo. ¿Cuánto demora esto? Esto es lineal, esto es más rápido, esto es más lento. No, o sea, no importa que haber puesto esta condición. O de 1. Ahí Giovanni dijo O de 1. Marco dice lo mismo de antes, o sea, lineal O de n. Ahí dice, a más gente que se la quiera jugar, está acotado por 10. Bien, está acotado por la función 10, básicamente, de alguna manera, o 10 o 100, pongámosle. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, que es más rápido que antes. Es más rápido, efectivamente. Básicamente, se los planteo de esta forma. Ahí Gonzalo dice, esto va a ser constante. Se los planteo de esta forma. Si el arreglo tiene 1000 elementos, 10.000 elementos, 100.000 elementos, ¿cambia cuánto tarda este algoritmo? 1.000.000 de elementos. No, 10 porque millones. solo lee los primeros 10. Exactamente, no cambia cuánto demora. Y cuando algo no cambia con el tamaño de la entrada, significa que es constante. ¿Sí? Ahí Lorenzo dice O de n dividido 10. Acá no hay ningún dividido porque no vamos de 10 en 10. Porque eso sí sería n dividido 10, que O de n dividido 10 es O de n. ¿Sí? O sea, algo lineal dividido 10 es algo lineal. O sea, sigue siendo igual. O sea, 1 sobre 10 por n es algo lineal. ¿Sí? Ahí Edgar dice O de 12. De vuelta, 12, alguien puede decir 13, 15. Es constante, es O de 1. Simplifiquémonosla. Eso es lo que queremos decir. Esto es constante. Porque esto, bueno, depende cómo lo escribas. Esto va a ser 10, 11, 12, 13. En el lenguaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es O de 1. Alguien podría argumentar, pero Martín, si esto tiene 5 elementos, esto sería O de n, porque esto demora solamente esos 5 elementos. ¿Qué le respondemos a esa gente? O sea, esa gente puede ser ustedes mismos, ¿eh? O sea, quiero saber qué les podemos responder para convencerlos de que esto es constante. Bien, al comienzo no importa. Básicamente, cuando tengo poquitos elementos, o sea, siga estando acotado por la función, no sé, 100, pongámosle. O sea, pero cuando tengo 5 elementos, cuando tenés 5 elementos, esto sigue estando acotado por la función i igual a 100. Así que sigue estando acotado y sigue valiendo la definición de la complejidad. Así que de todas formas, importe o no importe el principio, esto es O de 1.
¿Sí? Más allá de si importa o no importa. El tema es que te lo puedo acotar. Y además a partir de un determinado n, etcétera, todo lo demás. Pero mi idea es tratar de convencerlos a ustedes de que esto realmente va por este lado. Y entonces esto es O de 1. Ahora les pregunto yo a ustedes. Ahora tenemos promedio, una función que se llama promedio 0. ¿Qué hace esta función? Primero obtiene la suma de todos los elementos, lo mismo de antes. Obtiene el promedio, ¿sí? Que es básicamente hacer suma, perdón, acá puse n, acá debería ser el len de arreglo. ¿Sí? Ahora después lo cambio. Para acá debería ser len de arreglo. Y después, para cada elemento le resto el promedio. Si yo agarro un arreglo y a todos los elementos le resto el promedio del arreglo pasa a ser 0. ¿Sí? Eso es algo que se hace en informática para algunas cosas que tienen que ver con machine learning y un montón de cosas así. Bueno, es algo que se hace, que es pasar a que el promedio del arreglo sea 0. Se hacen otras cosas más, pero para poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto demora esta parte de acá? O sea, acá ya la podemos decir, esto es O de 1, esto es tiempo constante. Esto de acá, ¿cuánto demora? Me dicen, lineal. N, O de lineal. Bien, sí, estamos convencidos. Y esta parte de acá, esto es una cuenta. Esta cuenta es O de 1, ¿ok? ¿Y esta parte de acá? Lineal. Lineal, bien. Entonces, en total todo esto, Es lineal. ¿es lineal o es cuadrático? Cuadrático. Porque No lo sería lineal porque se recorre dos suman. veces. Sería 2n. A ver, ahí está la pelea. Si Esto el es for lineal, estuviese adentro del for, ahí sí sería cuadrático. ¿O no? Bien, exactamente. Si un for estuviera dentro del otro for, sería cuadrático. Piensen, a ver, en total, supónganse que hay 100 elementos en el arreglo, 100. Si esto fuera cuadrático, 100% es 10.000, ¿sí? Entonces esto debería ser 10.000 operaciones. 10.003, 10.007, no importa, lo que me importa es el orden de magnitud, para que vayan viendo para dónde viene la idea. Por eso digo, de vuelta, no suman la parte, si yo tengo cuadrático más lineal, tengo 10.000, 10.300, es que no importa, tenés 10.000. Bueno, fíjense que esto se va a ejecutar 100 veces, va a ser acá, y esto se va a ejecutar 100 veces, y ya está, y tenemos 200. Acá se están sumando dos cosas lineales, ¿sí? Se hacen dos cosas, se hace una cosa lineal más otra cosa lineal en total, en total, uno por el otro, esto en total es lineal. 2n, 3n, 5n, no importa, es lineal. Esto se comporta lineal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 100 elementos, esto tardará, no sé, pongámosle que tarda 100. Si yo le pongo, no sé, 100 segundos, por poner una cosa. Si pongo 10.000, tardará 10.000 segundos, y así sucesivamente. Sí, acá tenemos O de 1 más O de n más O de 1 más O de n, etc. ¿Sí? Supónganse que ahora quiero un algoritmo este algoritmo lo que hace es restar todos los elementos anteriores. O sea, yo voy a un elemento y le resto todos los anteriores. ¿Sí? O sea, esto se puede hacer un poquito más eficiente de lo que estoy haciendo. Si alguien me dice, Martín, ¿esto lo puedes hacer más rápido? Sí, se puede hacer más rápido justamente porque esto es choto. Entonces vamos a ver justamente nuestra justificación de que mejoras que hacemos funcionan, están también basadas en esto. ¿Sí? Entonces, acá tengo un for que se ejecuta desde 0 hasta el largo del arreglo. ¿Sí? Y después tengo lo mismo acá. Y acá simplemente sumo. Sumo todos los anteriores hasta el elemento i y después resto. ¿Cuánto demora esto? Ahí Lucas dice cuadrático. Díganme más. N cuadrado. O, recuerden nada más una cosa, ahora estamos diciéndolo un poquito informal, pero yo estoy tratando de enforzar, decir O de n cuadrado. Porque si me dicen esto tarda de n cuadrado, como n cuadrado, la notación es O de n cuadrado. ¿Sí? Ténganlo en cuenta especialmente para después cuando tengan que justificar cosas. ¿Sí? Ahora pueden escribirlo en el chat como quieran para hacerlo más rápido, ¿no? pero consideren eso. Entonces, me están diciendo O de n cuadrado. Voy a tratar de rebatirles un poco la teoría, o sea, la respuesta es que es correcto, pero voy a cuestionarles. Para el primer elemento, ni siquiera no se ejecuta nada. Para el elemento 0, porque j menor que 0. Para el segundo elemento, se ejecuta una sola vez el primer for. No es que para cada elemento se ejecuta n veces el segundo for. Para el décimo elemento, el segundo for se ejecuta 9 veces. No se ejecuta. Supongamos que el arreglo es de 100 elementos.
no se ejecuta 100 veces el segundo for. Cada vez va aumentando, pero no es exactamente cuadrático. ¿Por qué entonces sería cuadrático? Hay varias justificaciones que son correctas, ¿eh? O sea, la respuesta es que esto es cuadrático, pero a ver si alguien... Podría ser porque por cada i tenés que recorrer todos los jotas. Pero por cada ahí no estás recorriendo todos los jotas. Ahí estaría... Acá fíjate que no estoy recorriendo todos los jotas. Estoy recorriendo todos los jotas, pero todos los jotas... Si acá en vez de j menor a i pusiera j menor a 10, esto no sería cuadrático. Por lo que vimos antes. Porque acá esta parte sería lineal, o sea, este for se ejecutaría n veces, pero este for se ejecutaría una cantidad constante, así que sería constante, ¿sí? Entonces, si recorremos la j elementos y los j van hasta los i, pero la primera vez j va hasta 0, después hasta 1, después hasta 2, ¿sí? Entonces, tenemos que justificarlo. ¿Cómo hacemos para justificar esto? Por cada iteración de i hay toda una completa de j. Sí, pero ¿cómo hacemos para decir que, de vuelta, si yo pongo j menor que 10, también se hace eso, pero la complejidad no es cuadrática en ese caso? ¿Sí? Ojo con eso. Porque depende del tamaño del arreglo. Sí, depende del tamaño del arreglo, pero si yo te digo que esto es lineal, también depende del tamaño del arreglo. Claro, por eso, pero digo, los dos for dependen del tamaño del arreglo y no de una constante, como decías vos. Bien, eso es una buena aproximación inicial, ¿sí? Ahí yo te podría decir, bueno, ¿y por qué no podemos decir, no sé, n por raíz de n, que demora esto? O sea, n a la 3 medios. O sea, también podemos decir algo así. O bueno, más o menos esto parece que algunos elementos ejecutan la mitad y otros ejecutan la otra. Todo lo que estoy diciendo es incorrecto, que quede claro. ¿Sí? A ver, se lo planteo primero desde la forma tal vez un poco más intuitiva, en función de lo que acabamos de mencionar antes, con todas las otras cosas, y después se lo menciono de la forma matemática. Forma intuitiva, imagínense, ok, sí es verdad, para los primeros elementos es cierto que tal vez ejecutan menos cosas, pero cuando llegamos a la mitad ya se ejecutan n dividido 2, y de ahí para arriba. O sea, la mitad de los elementos por lo menos me ejecutan n dividido 2. Entonces tengo n, o sea, la mitad de los elementos me ejecutan por lo menos algo de la mitad de los elementos. Ahí yo tengo n dividido 2 por n dividido 2, ahí tengo algo cuadrático seguro, ¿sí? Entonces viene un poquito por ahí. Si yo me pongo a sumar y hago la sumatoria, ¿sí? O sea, esto es n por, y a esto digo que es O de n. Esto es un O de n, que en realidad es lineal. La forma de verlo un poquito más formal es que la sumatoria, esto es una serie geométrica, es una serie que directamente la sumatoria de i igual a 0 hasta n es n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Y esto, acá tengo un n cuadrado menos n, menos n y el dividido 2, toma, te los regalo, no me interesa. Esto es cuadrático, ¿sí? Y ahí tenemos que la complejidad es cuadrática. ¿Qué me interesa que ustedes puedan ver? Lo que ustedes vieron en su momento, que es, che, esto lo veo, tengo un for, adentro de otro for, donde este for depende de la cantidad de elementos que hay, etcétera, y que acá vean que esto es cuadrático, ¿sí? De vuelta, no espero que esto lo vean ya ahora. Lo mencionaron, o sea, varios dijeron que esto es cuadrático, bien, es cuadrático. Las cosas un poco más formales, o para que... No espero que yo los interrogo ahora, les digo, no, pero decime, o sea, vos me decís creo que esto es cuadrático, no me sirve el creo, ¿sí? Si es, para que entiendan un poquito cómo viene la cosa, como les dije antes, empezamos con este tema hoy, no lo alargamos más. Los vamos a azotar con el tema de complejidad, ¿sí? Todo cuán complejo es un algoritmo, por decirlo de alguna manera. El tema se llama complejidad, ¿sí? Ahí Lucas les pregunta, ¿por qué el dividido 2 es simplemente a lo que converge la sumatoria? No nos vamos a poner acá a demostrar la sumatoria, está bastante seguro que esto se ve en análisis igual, pero de CBC. Pero bueno, sí, esto pueden ponerse a hacer la sumatoria, va a dar. Entonces, de vuelta, ¿qué significa la notación O? O la notación big O, o la notación O grande, ¿sí?
en notación O. Pongámosle este ejemplo. Logaritmo de n o de n o de n cuadrado. Este es el logaritmo de n. Este es o de n cuadrado. Y esto es o de n. Vale aclarar, acá multipliqué, o sea, yo acá grafiqué estas tres funciones y multipliqué por constante de tal manera que esto se pueda ver. Porque, ¿qué pasa? Si yo no multiplico por una constante muy, muy grande al logaritmo, en cuanto puse una función cuadrática, el logaritmo desaparece y parece que es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar yo a ustedes con este grafiquito? Que piensen lo siguiente. O sea, lo que nos importa es cómo crece el tiempo de ejecución de una función. No importa tanto bueno, pero si son 10n, 50n, lo que importa es, tiene una tendencia lineal. Se los pongo de otra manera. Supónganse que tengo 10.000, perdón, 10.000 no. Supónganse que tengo 1024 elementos. 1024 es 2 a la 10. ¿Por qué hago una potencia de 2? Porque, bueno, en informática en general las cosas vamos mejor por potencia 2. Logaritmo en base 2 de 1024, por la definición propia del logaritmo, es 10. ¿Sí? Porque es 2 a la 10. Logaritmo 2 de 2 a la 10 es 10. ¿Sí? O sea, supónganse que tengo un algoritmo que es logarítmico y le pongo 1024 elementos, que son aproximadamente 1000 elementos. Esto tarda 10. ¿Sí? Eso es lo que tarda. Por 10, no, sin unidades, es para ponerles un ejemplo. El algoritmo lineal tarda 1024. Eso quiere decir que tarda 100 veces más que el algoritmo logarítmico. Y ni que hablar cuando a 1024 lo hago al cuadrado, que es 2 a la 20. ¿Sí? Hago 2 a la 20 es más de 1.000.000. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos viendo la diferencia. Estamos hablando de 1000 elementos. Con solamente 1000 elementos se ve esa notoria diferencia. Y es eso lo que ve este tema. Eso es lo que ve la notación O. Eso es lo que vemos con complejidad. ¿Sí? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto cuesta hacer un slice? Ya que ya lo vieron en la clase pasada. Para aquellos que hayan cursado algoritmos 1 en Python, les pregunto en Python y les pregunto también en Go. ¿Cuánto cuesta uno y el otro? Esto es importante, porque hay cosas que no nos tenemos que obviar. Puede ser lineal ¿En cuál de los dos? en Python. Bien, en Python es lineal porque lo que hacemos es copiarnos la lista, el pedazo de lista, que en el peor de los casos, o sea, es lineal en función del largo que yo le quiero, del intervalo. Dicen en Go es constante. Exactamente, en Go es constante. ¿Sí? A cambio, o sea, esto es más rápido, pero a cambio estoy trabajando sobre el mismo lugar. No hay magia. Si quiero que sea constante, no puedo estar copiándome los elementos, porque si me los copio, lo tengo que hacer. Efectivamente, o sea, sé que es una redundante, pero si me quiero copiar los elementos, lo tengo que hacer. Y eso tarda tiempo, no se hace con magia. Sé que en Python es muy mágico para muchas cosas, pero menciono esto porque me pasó en un TP0 de la materia que les comenté que sigue después que la empezamos a ver con Ezequiel, que tenían que hacer una cosa donde tenían que implementarlo en Python, tenían que hacer un algoritmo logarítmico y pasó que hubo varios que usaron slices en Python. Y obviamente hicieron todo un algoritmo que logarítmico y después slices, listo, lineal. Y no les pasaba las pruebas. Porque las pruebas corrían y se verificaban que no demorara mucho tiempo. ¿Sí? Nada, todo eso era adrede para hacer un llamado de atención de, ojo, no den por sentado que el lenguaje, o sea, es importante considerar cuánto demoran las cosas del propio lenguaje, no hace magia. Entonces hay que considerar en Python, por ejemplo, un slice es lineal, en Go no, pero tiene otras consecuencias. Así que es lo que vieron en la clase pasada con Fede. Entonces, esto, para mencionar, es un poquito de notación. Esto no es notación, esto es de sintaxis de Go. Si vamos a esta parte de acá, cuando yo estoy iterando por todos los elementos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero ver cada uno de los elementos, no necesito hacer esta parte de acá. Puedo hacer directamente esto. Valor J, range, de arreglo desde... Esto es usar el slice. Esto es directamente el slice que
que vieron la clase pasada. Entonces, acá directamente para cada iteración, valor j va a tomar el valor de cada uno de los elementos. Es así como, esto es de Go. ¿Sí? Y acá lo que digo es i es el índice. O sea, esta parte no es obligatoria. Esto se los estoy mostrando. O si es obligatoria. Valor j. Esto es incorrecto. Perdón. Voy a corregirlo ya. Ahora lo corrijo. ¿Qué sucede? Acá i toma el valor de cada uno de los índices. O sea, i con esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el último índice. O sea, vale los índices. Y abajo, lo que estoy haciendo, si yo especifico dos valores para hacer esto del range, el primero va a ser el índice y el segundo va a ser el valor. Si especifico uno solo, va a ser el índice. ¿Sí? Entonces, y con guión bajo, esto probablemente Fede se los haya mencionado, guión bajo, el compilador directamente ni siquiera crea la variable. Como dice, bueno, listo, ya está. El programador me está diciendo que esta variable no la usa, por la razón que fue. ¿Sí? O sea, pueden poner j, el tema es que no la van a usar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Que esto es otra forma de escribirlo, es más linda para este tipo de iteraciones, para que lo empiecen a usar. Lo pueden usar incluso en el TP0 si en algún momento corresponde. Nada, como quieran. ¿Hasta acá estamos bien? No les prometo que esto se vaya a poner más lindo. Les prometo que esto por un momento se va a poner un poquito más feo. Les pregunto yo a ustedes. Acá, un segundito, me voy a la otra pestaña. ¿Sí? Encuestas, sí. Vamos a dar un segundo. Ahí si van a la parte de encuestas, qué sé yo, en la parte de actividades, tengo ahí preguntando cuánto demora buscar el máximo. ¿Sí? Para una próxima lo voy a hacer con un Kahoot, pero no quiero perder el tiempo de que se metan en el Kahoot y qué sé yo. Estos son solamente 3 preguntitas rápidas. ¿Sí? ¿Cuánto demora buscar el máximo de un arreglo desordenado? ¿Sí? O de 1, o de log n, o de n, o de n log n, o de n cuadrado, no tengo ni idea. Puse la opción no tengo ni idea, así pueden votar todos. ¿Sí? O sea, está todo, es completamente anónimo, así que tranqui. Doy 10 segundos. ¿En dónde está? En la parte de actividades en Meet. Si van abajo a la derecha. ¿Con un algoritmo en mente o no entiendo muy bien la pregunta? ¿Cuánto, o sea, si yo implemento un algoritmo para buscar el máximo un arreglo desordenado, cuánto demora? Por ejemplo, digamos el iterativo, ¿sí? Para hacerla simple, digo, ahora que estamos viendo cosas iterativas nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar nada más porque no quiero... bueno, la gran mayoría de esto, mostrar los resultados a todo el mundo, así lo pueden ver ustedes también. La mayoría votó lineal, algunos logarítmico, otros o de 1, o de n log n, o de n cuadrado, y otros ni idea, pero la gran mayoría lineal. Efectivamente, el algoritmo iterativo que ven ustedes en algoritmos 1 para encontrar el máximo es lineal. No puede ser mejor que lineal, porque yo tengo que ver a todos los elementos. Por definición, eso es recorrer todo el arreglo. Pero al mismo tiempo, para todos los elementos, yo lo único que hago es comparaciones. Así que tampoco es que puede demorar más. Para cada elemento hago operaciones constantes. ¿Sí? Entonces, buscar el máximo de un arreglo es una operación lineal. Es recorrer los elementos y hacer un par de comparaciones. Ya está. Es lineal. ¿Sí? Vamos por la siguiente. ¿Cuánto demora buscar el máximo en un arreglo ordenado? Pongo iniciar. Está en el mismo lugar las mismas respuestas. Constante, logarítmico, lineal, logarítmico, cuadrático. Y bueno, a la grande le puse cuca. Así que vamos a dar 10 segundos.
Bien, cortamos. Ok, ahora se está ganando constante, pero ODN también tiene su cantidad de votantes. La respuesta es que esto es constante, porque si yo ya sé que lo que quiero resolver es el problema, buscar el máximo de un arreglo ordenado, voy y busco el último. E ir al último elemento de un arreglo es constante, devolverlo es constante, todo eso es constante. Si alguien dice, no, pero yo lo iba a resolver con el mismo algoritmo de antes, bueno, la situación es diferente, así que nos conviene plantear un algoritmo diferente, uno que sea eficiente, justamente. Y acá podemos comparar justamente, con complejidad podemos comparar que esto es mejor. Vamos a una tercera. Allá. Que es, esta es la última, que es ordenar por selección. ¿Cuánto tarda? O de 1, log n, o de n, log n, etc. Dejo ahora 10 segundos más. Bueno. Ahora, bueno, la mayoría votó ODN cuadrado. Efectivamente, ese ODN cuadrado es un algoritmo que se parece bastante a lo que vimos antes, que era cuadrático. ¿Por qué es? Yo voy buscando el máximo o el mínimo y lo voy a buscar el máximo, es lineal. Está bien que el arreglo se va achicando, pero pasa lo mismo que vimos antes. De todas formas, tenemos un montón de elementos. Entonces, si bien es al revés, esto en vez de ir aumentando, va disminuyendo. Entonces, termina siendo cuadrático exactamente por la misma razón, ¿sí? Aquellos que pusieron logarítmico, consideren lo siguiente. Yo no puedo estar ordenando sin haber visto los elementos. Además, el algoritmo de selección lo que hace es usar, por ejemplo, el algoritmo de buscar el máximo de forma auxiliar, así que no puede ser, no puede demorar menos, ¿sí? Consideren eso. Vamos de a poco. Ahora yo les hago la siguiente pregunta abierta para que la piensen ustedes más adelante, ¿sí? Es cómo obtener la parte entera de la raíz de un número entero, ¿sí? Eso se los dejo, después lo vamos a charlar y también hay un ejercicio de la guía que plantea incluso, que lo va a plantear hacer una mejor forma de lo que vamos a ver en clase, que es un ejercicio más. Y ahora un ejemplo de la vida real para que entiendan más o menos para dónde viene la cosa. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo profesional, estaba relacionado con cosas de procesamiento de imágenes. Entonces, una parte de un preprocesamiento de datos que la realidad es que no tenía mucho tiempo para fijarme cómo se hacía, etc. Entonces busqué en Stack Overflow cómo se hacían, el problema es que yo no conocía la librería que estaba utilizando. Como no la conocía, decía, bueno, ¿cómo se hace tal cosa específico? Lo busqué en Stack Overflow, en vez de buscarlo en la documentación, muy mala mía, y encontré una respuesta. Que vale aclarar, la respuesta andaba. Y ahí es donde viene lo de la primera clase, que ande no es suficiente. Entonces, encontré una solución que andaba. Bien, fui, agarré, la adapté a mi problema, dejé andando. Esto pasó un lunes a la mañana. Yo me tenía que ir a la facu, qué sé yo. Dije, bueno, o ni siquiera, no, me tenía que ir del trabajo y del trabajo a la facu, volví a retardo. Dije, lo quiero dejar andando, porque esto va a tardar mucho, porque tengo un montón de imágenes para tratar. Entonces, lo dejé ejecutando. Vuelvo después de la facu de la noche. Veo, nada. Sigue ejecutando. Ok, bueno, lo vamos a dejar. Son un montón de imágenes, eran como 65.000 imágenes muy grandes. Voy a dormir, vuelvo, me despierto, sigue ejecutando. Ok. Sigue. Vuelvo a la noche, sigue ejecutando. Así hasta el viernes a la mañana. El viernes a la mañana me vuelvo a despertar, vuelvo a ver esto y digo, che, esto no puede ser, esto ya es un montón. No puede tardar 5 días hacer el preprocesamiento de los datos. Después faltaban procesarlos, que esa era la parte que en realidad iba a tardar más. Entonces corté la ejecución de eso y me puse a leer la documentación, lo que tendría que haber hecho desde un inicio. Bueno, ahí encontré que el problema de lo que estaba haciendo yo era ejecutar en un ciclo una operación que era lineal, haciendo que todo sea cuadrático, cuando había una función que lo hacía en tiempo lineal por sí solo, que hacía justo lo que yo quería que hiciera. Dije, bueno, está bien, uso esta función que ya está, listo, la uso. No conocía que existía esta función, esta librería, porque no la conozco prácticamente. La dejo ejecutando, voy a lavarme los dientes, vuelvo a la compu, ya había terminado. Pongámosle que con toda la furia
yo me tomé 5 minutos en lavarme los dientes. Estamos hablando de 5 minutos versus 5 días y que todavía no había terminado. Para que entiendan cuál es la complejidad, no va a medir, bueno, a ver si esto es un poquito, si 2 minutos, 3 minutos. No, estamos hablando de diferencia de días versus minutos. Nos mide diferencias de magnitudes este tema. Entonces, cuando vemos dos algoritmos que son de la misma complejidad, ya complejidad no nos dice nada. Nos dice, para mí estos son iguales. No, bueno, pero este algoritmo en realidad, no sé, ejecuta la mitad de las cosas. Bueno, complejidad te dice, no sé, mostró esto, fíjate vos. Eso no significa que si nosotros encontramos un algoritmo que anda el doble de rápido, no es mejor. Obviamente que es mejor. Pero ahí ya no es por, o sea, hay complejidad se quedó para otro lado. Hay complejidad dice, para mí, si los dos son lineales, y yo acá no tengo nada que ver. Eso no significa que nosotros no busquemos optimizar por otros lados. Eso está perfecto de hacer. Eso hay que hacerlo, ¿sí? No nos vamos a abocar demasiado en esta materia, pero hay varias donde sí es importante esto. Entonces, por eso digo, no como me pueden decir que el 2n es igual que n. A nivel de complejidad es lo mismo, porque no es lo que está mirando complejidad. Porque además determinar esas constantes son muy difíciles. Entonces, esto es lo que yo quiero llevarles, que quiero darles, que se lleven hoy a nivel qué es complejidad, ¿sí? Y cuál es el objetivo. Entonces, de vuelta, si podemos hacerlo más rápido, buenísimo. Si después tenemos que ir y medir, está bien, midamos en la misma computadora, en las mismas condiciones, etc. Eso hay que hacerlo. Eso se hace, no es que no se hace mucho. El tema es que primero empecemos por bajemos la complejidad. Ahora tengo dos cosas, listo, midamos, ¿sí? Es así como se funcionan las cosas. Pongo así como si estuviera midiendo con un tester, pero bueno, me entenderán, ¿sí? Y bueno, siempre vamos a descartar un orden feo, es lo que les mencioné antes, que depende además qué significa un orden feo, ¿sí? Orden, complejidad, lo estoy usando medio como equivalente. Vamos a plantear ahora para casos de algoritmos recursivos. Cuando un algoritmo es recursivo, la ecuación del tiempo, esa que mencioné antes, es una ecuación de recurrencia. ¿Sí? Para aquellos que no hayan cursado discreta, una ecuación de recurrencia es básicamente una ecuación donde se hace referencia a sí misma. Es el concepto de recursividad, pero aplicado en matemática en vez de informática, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta función, esta es la función del máximo, escrita de otra forma, ¿no? Pero esta es la función del máximo que hemos visto antes. Cuando tengo un solo elemento, devuelvo ese único elemento, y si no, me quedo con el máximo entre el último y el máximo de los primeros, ¿sí? La misma idea de antes. Más allá de si lo escribí distinto acá, no importa. Entonces, en este caso, lo que tengo es, acá tengo una complejidad constante, ¿sí? Todo esto acá es constante. Uy, se me trabó la compu. Todo esto es constante, acceder acá es constante. Ya, esta función de acá es constante porque lo único que hace es comparar. Perdón, esta de acá es constante. Y acá tengo mi llamado recursivo. Entonces, esta parte la voy a definir como algo recursivo, ¿sí? O sea, tengo que TDN es TDN-1 por este término, más O de 1, porque todo lo demás es constante, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo miércoles hago, ¿sí? Para pasar de esto, ¿sí? Acá tengo el caso base, porque mi caso base, veamos que esto es O de 1, ¿sí? Entonces, mi caso base es O de 1 y el resto de la ecuación es esta. Entonces, lo que voy a tener que hacer es decir, bueno, veamos cuánto vale esto. Esto vale TDN-1 es igual a TDN-2 más O de 1. Apliqué la misma fórmula, ¿eh? Lo mismo. Entonces, ok, esto lo puedo hacer esto acá lo puedo reemplazar con esto, ¿sí? Directamente. Entonces, esto me queda TDN-2 más 2 veces O de 1. Si esto lo aplico K veces, o sea, si esta lógica la aplico K veces, me va a quedar TDN menos K más K veces O de 1. Fíjense que este numerito y este son el mismo, ¿sí? Que yo luego siga aplicando, lo único que va a hacer es agregar más O de 1. Entonces, eventualmente, si K vale n-1, ¿sí? Vamos a quedar en el caso base, que es O de 1, y n-1 veces. Y esto nos termina quedando, bueno, esto acá. Directamente, esto, O de 1 y el menos 1 se cancelan, básicamente. Nos queda n veces O de 1 igual a O de n. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, que es iterativo, perdón, que es recursivo, es igual al algoritmo iterativo que vieron en Algoritmos 1. ¿Por qué es igual?
Me refiero porque es el mismo algoritmo, lo escribí recursivo, si lo piensan es exactamente el mismo algoritmo. Que lo haya escrito de forma recursiva no va a cambiar la complejidad que tiene, ¿sí? Entonces es lógico que los dos algoritmos terminen siendo lineales, ¿sí? O sea, si lo piensan de alguna manera es iterativa o recursivamente estoy recorriendo todo el arreglo. No hay mucha más magia que esa, ¿sí? Entonces, banquenme que veo si alguien escribió algo. Hasta acá. Este razonamiento, ¿me lo siguen? Porque me estoy por ir al carajo, ¿eh? O sea, necesito que esta parte la necesito que la entiendan. O sea, este es más allá de si, oh, sí, me lo sé hacer, ahora me lo pongo a hacer. No, pero me lo entienden. Si me lo entienden, buenísimo. Ahora vamos a la parte que se vuelve un poquito más complicadito. Búsqueda binaria. En búsqueda binaria tenemos también, a ver, tenemos un montón de cosas que hacen comparaciones, el caso base también lo tenemos por ahí, pero también el caso base también es constante, ¿sí? Porque si se me cruzaron los índices, devuelvo un -1, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando en el caso general tengo, para un caso llamo una función recursiva, para otro caso llamo a la misma función recursiva, y cuando estoy en el caso de éxito, me devuelvo a mí mismo, ¿sí? O sea, si el justo elemento del medio es el elemento que yo estaba buscando, y bueno, eso es O de 1 también, ¿sí? Entonces, lo vamos a charlar también de vuelta más en la clase que viene, pero la ecuación de recurrencia es de búsqueda binaria es TDN es igual a TDN de I2 más O de 1. La otra parte es el caso base. ¿Por qué? Repito, yo llamo al mismo problema, pero ahora con la mitad de tamaño, ¿sí? O sea, eso me creen que yo en búsqueda binaria llamo al mismo problema, pero con la mitad, en vez de con -1, como teníamos antes. Eso era el chiste de división y conquista. Sí, Marco. No, perdón, quería tocar una carita, sí. Ah, ok, buenísimo. Entonces, ahora llamamos con la mitad de tamaño. Todo lo demás es constante. Todo lo demás. ¿A qué me refiero con todo lo demás? Me refiero a las comparaciones, hacer que el medio es igual al inicio menos no sé qué, ¿sí? Y como yo estoy descartando la mitad del arreglo, como ahí dice Lorenzo, listo, ya está, se nos van simplificando cosas. Y tengo un llamador recursivo. Ahí me va a decir, Martín, yo escribí 2 llamados recursivos. Sí, pero que estén escritos 2 llamados recursivos no significa que se llaman los 2. Literalmente uno está en el if y otro está en el else. Entonces nunca se llaman a los 2. Se llama uno solo. Y eso es importante, porque no va a dar lo mismo. Después vamos a ver merge sort, porque en merge sort tenemos los 2 llamados. Entonces, por una cuestión de simplificación, vamos a suponer que n es una potencia de 2. ¿Sí? Si n es una potencia de 2, esto se hace... Si no es potencia de 2, esto se hace igual. El tema es que tengo que empezar a poner pisos y techos en las divisiones y no tengo ganas. Así que hagámosla fácil y supongamos que n es potencia de 2. ¿Sí? Eso significa que x es el logaritmo base 2 de n. Entonces, yo acá simplemente reemplazo n por un 2 a la x y después como 2 a la x dividido 2 es 2 a la x menos 1. ¿Sí? O sea, esto es matemática directa. No hay ninguna trampa acá. Simplemente reemplacé y simplifico un poquito. Ahora, t de n era t de 2 a la x. Y ahora tengo de 2 a la x menos 1. Voy a decir, che, ¿qué pasa si yo ahora reemplazo? O sea, aplico esta misma lógica, pero con t de 2 a la x menos 1. Lo mismo que había hecho antes, porque necesito ir haciendo la forma telescópica de esto. ¿Sí? Entonces, aplico la misma lógica y lo que digo es 2 a la x menos 1 es 2 a la x menos 2, porque va a pasar lo mismo, más O de 1. Entonces, haciendo lo mismo de antes, esto es t de n, que es t de 2 a la x, es t de 2 a la x menos 2, más 2 veces O de 1. Fíjense que yo voy a hacer k veces esta lógica, ¿sí? Perdón, x veces esta lógica, ¿sí? Porque voy a restar x, hasta que me dé 2 a la 0, que es 1, ¿sí? Entonces me queda x veces O de 1. Esto es O de x y esto es O de log n. ¿Por qué? Porque literalmente reemplaza acá. ¿Sí? Esto con esto. Con esto se ve que búsqueda binaria es logarítmica. ¿Sí? Logaritmo en base 2. La base del logaritmo no nos importa. ¿Por qué no nos importa?
Porque pasar de un logaritmo al otro es hacer una cuenta. Recuerden, el logaritmo en base... si yo quiero pasar del logaritmo en base 10 al logaritmo en base 2, divido por el logaritmo en base 2 de 10. Y eso es una constante. Al ser una constante, no me importa en complejidad. Así que simplemente la base del logaritmo no nos importa en absoluto. Pero lo importante acá es que búsqueda binaria es logarítmica. Y ahí se explica que búsqueda binaria sea tanto mejor que una búsqueda secuencial. Una búsqueda, valga la redundancia, lineal. La búsqueda lineal, la primera búsqueda que ven en algoritmos 1, que es buscar, voy elemento por elemento buscando ver si encontré el elemento, eso es lineal. Es literalmente voy uno por uno. Alguien me puede decir, Martín, pero el elemento puede estar al principio. Eso es cierto, pero en el peor de los casos está al final. Y como esto tiene que ser una cota superior, siempre vamos a ver el peor caso. Eso es una conclusión importante. Siempre vamos a ver el peor caso, porque tenemos que ver una cota superior, que siempre acote. Entonces, en el peor de los casos, el elemento o está al final o no está. Y si está en la mitad, que sería el promedio, bueno, si está en la mitad no nos importa, porque hacer n dividido 2 cosas es O de n, es lineal. ¿Sí? Ok. Hasta acá, ¿entienden? Búsqueda binaria es logarítmica. ¿Qué implicancias tiene eso? Que sea mucho más rápido que búsqueda lineal. Obviamente tiene una precondición de que los elementos están ordenados. Alguien puede decir, Martín, entonces nos conviene ordenar y después buscar. Y de eso van a ver un poquito en la práctica porque depende un montón de factores. Montón me refiero a, depende qué es lo que queremos hacer exacto. ¿Hasta acá estamos bien? Vamos a ver una última cosita. Sí, sí. ¿Sí? Ok. No, me imagino a todos ustedes así. Bueno, Mercer. Mercer se vuelve un poquito más complicado, porque la cuestión de recurrencia la vamos a charlar bien la clase que viene, pero básicamente partimos el arreglo en dos mitades. Eso espero que me lo crean. Y llamo recursivamente para cada una de ellas. O sea, ahí tengo el n-2 y de ahí sale el 2. El 2 es porque llamo recursivamente para las dos. ¿Sí? Si recuerdan el código que vimos la otra vez, eso. Y después es O de n. ¿Por qué? Porque partir el arreglo en dos, en dos porciones, me cuesta lineal. Alguien podría decir, Martín, pero eso lo puedo hacer con slices y eso me cuesta O de 1, es lo que charlamos antes. Ok, en Go esa parte la puedo hacer en tiempo constante. Pero lo que no puedo hacer en tiempo constante es después la parte de unir los elementos, donde voy yendo elemento a elemento, moviéndome en cada uno de los arreglos ya ordenados para mergearlos. ¿Sí? Entonces, esa parte sí o sí es lineal, más allá del lenguaje. ¿Sí? Después, ahí Giovanni pregunta si esto está relacionado, si TDN es del espacio del tiempo. T es literalmente por tiempo. De time. Igual, todo esto que estamos viendo se puede usar para el espacio, pero lo vamos a mencionar la clase que viene un poquito. No tiene tanta relevancia en la parte del espacio. O sea, hay que considerarlo, pero no vamos a hacer mucho acá. Entonces, acá vamos a hacer una lógica parecida donde vamos a plantear que n es 2 a la k, por decir una cosa, y acá se vuelve un poquito más complicado porque si empezamos a plantear esta misma lógica, acá se empieza a volver un poquito más complicado, ¿sí? Todo esto, ok, bueno, aplico lo mismo de antes, 2 a la k menos 1, pero acá me queda un 2 a la k. Esto me está cagando un poco, porque acá tengo 2 a la k menos 1 y acá tengo 2 a la k. Si aplico cuánto es 2 a la k menos 1, me quedo k menos 2, k menos 1. Y acá tengo un 2 por, además. Esto me está jodiendo la vida. Bueno, ¿qué termina pasando? Que después TDN termina siendo 2 veces y esta sumatoria bellísima que queda acá, donde acá podemos decir, bueno, este 2 a la i cancela este i, si no me equivoco, ¿sí? Este 2 a la i cancela este i. Este 2 que está acá cancela este menos 1, porque puedo meter este 2 acá adentro, y 2 por 2 a la algo menos 1, cancelo el menos 1, ¿sí? Esto, tuki. Eso es lo que hago acá. Y acá esta parte no depende de la variable i. Como no depende de la variable i, perdón, lo primero que hago es, acá hago de i igual a 0 hasta acá, menos 1, y acá le sumo el mismo término, entonces simplemente lo meto adentro. Entonces hago desde 0 hasta k. Este término no depende de k, o sea, es 2 a la k, pero no depende de i, que es la variable de suma. Así que la puedo sacar. Y como la saco, directamente me queda k. Como es 1 sumado
esto es directamente 1 por sumado k veces, en total es k, ¿sí? Entonces me queda k por o de 2 a la k, entonces me queda o de 2 a la k por k. Esto de acá me queda, esto es directamente lo que yo había dicho que era n, ¿sí? Esta es la n, y esto es el logaritmo de n. Entonces, directamente reemplazo y me queda o de n log n. Y esa es la conclusión. Entonces, esto es lo que yo me imagino de ustedes. Es como, para. Yo ahora, para cada algoritmo que tengo que hacer, ¿tengo que hacer esto? La respuesta es sí. Así que de eso se trata el laburo. Y ahí es cuando de repente veo que de 85 pasan a 20 personas en el Meet. No, tranqui. Así como cuando en Física 2 los hacen estar 3 semanas haciendo integrales triples, como boludos, para después decirle, chiste, había un teorema de Gauss que les obligaba a hacer las triple integrales. Nosotros no vamos a hacerles estar 3 semanas haciendo sumatorias de este estilo, sino que la clase que viene ya les vamos a mostrar cuál es el teorema. Esto no es, yo acá se los hago para que vean, primero para que vean cuál es el dolor de hacer esto a mano, y segundo, para que vean exactamente cómo es que estas cosas se hacen. Porque a veces no nos queda otra que hacer esto. No va a pasar en algoritmos 2, pero en la materia que sigue sí pasa. Entonces tienen que saber que esto existe. ¿Cuáles son las conclusiones del día de hoy? Primero, no esperamos que la tengan súper clara. Les dije, este tema empieza hoy y termina el último día de cursada. En esta materia, después en otras puede seguir. ¿Sí? Pero si me dicen, Martín, no entendí nada, tranqui. Esto tiene que bajar, acá en la capocha tiene que bajar y tiene que quedar claro qué está pasando. ¿Sí? De a poquito. De vuelta. Vamos a ir de a poco tirándoles cosas y vamos a hablar primero de cosas constantes, de cosas lineales, después van a aparecer cosas feas. ¿Sí? Después, bueno, sí, esto nos va a acompañar todo cuatrimestre. Y uno de los objetivos de la materia al final del día es que ustedes puedan ver un algoritmo y ya saber la complejidad, al toque. Y eso, les aseguro, lo vamos a lograr. Ustedes van a ver el algoritmo y van a decir, esto es lineal, así, ya está, no hay más vuelta. No estoy diciendo que eso vaya a pasar hoy, estoy diciéndoles que de acá a 15 semanas va a pasar. Así que ténganse un poquito de fe. Y bueno, no vamos a calcular las cosas a mano. A ver, para los algoritmos iterativos es fácil verlo. O sea, es relativamente fácil. Ya sé que todavía ustedes me dicen, ¿fácil dónde? Créanme, es fácil. Agarren dentro de menos de 2 semanas, ya los algoritmos iterativos los van a ver y van a decir, sí, esto. ¿A uno se les puede llegar a escapar? Sí, por supuesto. Pero por lo menos para el general del nivel de los ejercicios de algoritmos 2, van a estar bien. Para los recursivos básicos, como el máximo, lo van a poder ver a ojo. De vuelta, no les digo hoy, pero lo van a poder ver dentro de poco. No es necesario que se pongan con la ecuación. Si se quieren ponerlo con la ecuación al principio porque eso les sirve, buenísimo. Pero no es la idea. No nos vamos a... Ahora, para cosas más complejas como búsqueda binaria, como MERSO, como los algoritmos de división y conquista, esencialmente, bueno, para eso vamos a ver un teorema la clase que viene que nos va a resolver la gran mayoría de las cosas, ¿sí? Así que bueno, ¿y por qué nos gastamos en ver cómo resolver la mano? De vuelta, porque a veces no se puede aplicar los teoremas, porque a veces tenemos, por ejemplo, el de Fibonacci que les dije antes, la única forma de resolverlo es ponernos a mano, hacer cosas, entonces les tengo que explicar más o menos cómo se resolvería, por si en algún momento lo necesitan. De vuelta, en teoría de algoritmos, en algunos casos se llega a necesitar. Entonces, como que ahora lo vemos un poquito, me creen un poco, lo ven, o sea, no es que de repente cuando apliquemos el teorema van a decir, listo, buenísimo, sino que llegamos matemáticamente para un par de ejemplos y con eso estamos. ¿Sí? Ok, esta es una de las clases donde tengo que meterle a fondo, pero es muy importante. Por ahora voy a cortar la grabación